A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Para qué sirve la educación física? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero su respuesta, créanme, nos va a llevar a un viaje increíble a través del tiempo. Vamos a descubrir cómo el simple acto de moverse pasó de ser una cuestión de vida o muerte a convertirse en un espejo de lo que somos como sociedad. Porque la respuesta, de verdad, va mucho más allá del típico para mantenerse saludable. Esta es una historia fascinante sobre nuestra propia evolución. No solo la física, sino la evolución de nuestras ideas, de nuestras comunidades. Para entender esto a fondo vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner frente a frente dos mundos que no podrían ser más diferentes: las comunidades primitivas y las primeras sociedades esclavistas. Y les adelanto algo, el cambio que vamos a ver es brutal. Empecemos por el principio de todo. En las primeras sociedades humanas, la educación física no era una materia en la escuela, era literalmente la vida misma. Imagínense que el primer plan de estudios no lo escribió nadie, lo dictaba el entorno, la naturaleza misma. O sea, saber cazar, pescar, trepar o correr no era un hobby, no era un deporte, era la diferencia fundamental entre comer ese día o no, y no solo para un individuo, sino para el grupo entero. Así que olvídense por completo de la idea de escuelas, de maestros, de horarios, nada de eso. El aprendizaje era, espontáneo. Se aprendía a usar el arco viendo a los mayores, se aprendía a trepar un árbol imitándolos. Era, como dice la cita, una educación para la vida que se daba en la vida misma. El objetivo era clarísimo, y era el mismo para todos: que la comunidad sobreviviera. Y aquí viene un punto que es fundamental, de verdad. Todos participaban, sin importar la edad, sin importar el sexo. Esto es clave, porque si lo pensamos bien, es quizá el único momento de toda la historia en que la educación física fue verdaderamente igualitaria para todos. Pero todo esto estaba a punto de cambiar, y de una forma radical. Con la aparición de la propiedad privada y las clases sociales, el cuerpo humano dejó de ser solo una herramienta de supervivencia. Se convirtió en algo político. Esta nueva estructura social, la sociedad esclavista, lo que hizo fue partir en dos el propio concepto de educación. Creó una división, una grieta enorme entre la mente y el cuerpo. Y fíjense en la paradoja que nace aquí. Es tremenda. Por primera vez, el trabajo físico, el de verdad, el que construye y produce, se desprecia. Se ve como algo para los esclavos. Y al mismo tiempo, el entrenamiento físico, ir al gimnasio, por así decirlo, se convierte en un privilegio, en un símbolo de estatus para la élite. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Aquí es donde técnicamente nace la educación física como algo organizado con un sistema. Pero ojo, nace ya siendo exclusiva, solo para los poderosos. Y su objetivo ya no tenía nada que ver con la supervivencia de todos, sino con preparar a los ciudadanos libres para dos cosas muy específicas: la guerra y el gobierno. Y para ver esto en acción, no hay mejor lugar que la antigua Grecia. Tenemos dos modelos que son como el día y la noche: Esparta y Atenas. Miren la tabla. Esparta quería una cosa: crear al guerrero perfecto. Atenas, en cambio, buscaba formar al ciudadano ideal. Son dos maneras completamente opuestas de ver y usar el cuerpo. Hablemos de Esparta. Aquí el individuo, no importaba mucho. Lo único que importaba era el Estado. Desde que un niño cumplía 7 años, el gobierno se hacía cargo de él y lo metía en un sistema de entrenamiento brutal. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para una sola cosa: que aprendiera a obedecer, a aguantar lo que fuera y, por supuesto, a ganar batallas. Y uno podría pensar, pero las mujeres espartanas también entrenaban. Y sí, es cierto. Pero no nos confundamos, no era por un tema de igualdad. La razón era puramente estatal. Querían que tuvieran hijos más fuertes, que se convirtieran en mejores soldados. El cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, era simplemente un instrumento al servicio del Estado. Su valor era su utilidad militar. Punto. Y luego tenemos a Atenas, el otro extremo del espectro. Para ellos, como decía Platón, la cosa iba de gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Buscaban un equilibrio, una armonía. Veían un cuerpo fuerte y sano como el complemento perfecto para una mente brillante. Bueno, ahora que vimos los dos casos, vamos a ponerlos cara a cara. Porque la diferencia en cómo veían el cuerpo y su propósito es de verdad abismal. Miren esta tabla. Creo que lo resume perfectamente. En la comunidad primitiva, el propósito era la supervivencia de todos. En la sociedad esclavista, era la dominación de una clase sobre otra.
El acceso pasó de ser universal, para todos, a ser un lujo exclusivo para la élite. En resumen, lo que empezó como un instinto para vivir se transformó en una herramienta de poder. Y uno podría pensar, ok, todo esto es historia antigua que tiene que ver con hoy. Pues muchísimo más de lo que parece. Este legado sigue increíblemente vivo. ¿Suena exagerado? Vamos a ver cómo esas ideas de hace miles de años todavía están presentes en nuestras escuelas y hasta en los deportes que vemos. Pensemos en el legado, la idea espartana de aguantar el dolor y la disciplina. ¿No les suena a los entrenamientos militares o a esas clases de fitness tipo bootcamp que están tan de moda? Claro que sí. Luego el ideal de Atenas, el famoso mente sana en cuerpo sano, se convirtió en el pilar, en la justificación filosófica de la educación física en las escuelas. Y ni hablar de Roma, el Coliseo, el espectáculo de masas, sentó las bases para la gigantesca industria multimillonaria del deporte profesional de hoy. Pero quizás el legado más profundo, y uno con el que lidiamos hasta hoy, es esa división. Esa idea de que hay artes liberales para la mente y artes serviles para el cuerpo. Esto creó una jerarquía en la educación que, ha durado siglos. Esa sensación de que la clase de educación física es menos importante que matemáticas o historia, bueno, esa idea no es nueva, nació precisamente aquí. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora con mucho más contexto. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿para qué educamos el cuerpo? ¿Es por salud, por disciplina, para la competencia o quizás para alcanzar un cierto ideal de belleza? Como vimos, la historia nos demuestra que la respuesta nunca es una sola. Nunca es simple, porque al final del día, la forma en que entendemos y movemos nuestros cuerpos siempre será un reflejo de la sociedad en la que nos toca vivir.